A veces interpretas su silencio como distancia, su falta de iniciativa como desinterés, o sus respuestas breves como una señal de que no quiere nada contigo. Pero hay momentos en los que la realidad es mucho más compleja, mucho más emocional y mucho más intensa de lo que parece. Porque cuando una mujer empieza a sentir algo profundo, algo que va más allá de lo superficial, no siempre se acerca. Muchas veces se aleja. No porque no le importes, sino precisamente porque le importas demasiado. Cuando ella comienza a notar que piensa en ti más de lo normal, que tu presencia altera su estado de ánimo, que una simple conversación contigo puede cambiarle el día, algo dentro de ella se activa. No es solo emoción, es también miedo. Miedo a perder el control, a volverse vulnerable, a abrir una puerta que después no pueda cerrar. Y ese miedo no siempre se expresa con palabras, sino con comportamientos que desde fuera pueden parecer confusos. Puede que tarde en responderte, pero luego lo haga con interés. Puede que evite verte a solas, pero cuando está contigo, su lenguaje corporal la delate. Puede que intente mostrarse indiferente, pero sus ojos digan todo lo contrario. Esa contradicción no es un juego, no es manipulación, es protección emocional. Es su manera de poner límites a algo que siente que podría crecer demasiado rápido, porque enamorarse implica riesgo. Y para muchas mujeres, ese riesgo no es algo que se tome a la ligera. Han aprendido, por experiencia o por observación, que abrir el corazón sin cuidado puede terminar en dolor. Así que cuando aparece alguien que realmente despierta algo fuerte, no corren hacia ellos sin pensar. Se detienen, analizan, dudan. Y en esa duda, muchas veces eligen retroceder un poco para no perderse completamente. Hay una lucha interna que no ves. Por un lado, está el deseo de acercarse, de conocerte más, de dejarse llevar por lo que siente. Por otro, está la necesidad de protegerse, de no entregarse demasiado rápido, de asegurarse de que no será herida. Esa tensión crea comportamientos mixtos. Un día parece interesada, al siguiente distante. No porque esté jugando contigo, sino porque está intentando entenderse a sí misma. También puede probarte sin que te des cuenta, no con juegos evidentes, sino observando cómo reaccionas ante su distancia, su silencio, su incertidumbre. Quiere saber si eres consistente, si tu interés es real o solo momentáneo. Quiere ver si tienes la paciencia suficiente para no presionarla, si puedes mantenerte firme sin volverte frío, porque si realmente le importas, no busca solo emoción, busca seguridad. Y aquí es donde muchos se equivocan. Interpretan su distancia como rechazo y responden alejándose o presionando más. Pero ambas reacciones pueden confirmar sus miedos. Si te alejas demasiado rápido, pensará que no estabas tan interesado. Si la presionas, sentirá que pierde el control y se cerrará aún más. Lo que realmente marca la diferencia es tu capacidad de entender lo que hay detrás de su comportamiento. No se trata de perseguirla ni de ignorarla, sino de mantener una presencia tranquila, segura, sin necesidad de forzar nada. Mostrar interés sin desesperación. Dar espacio sin desaparecer. Porque cuando una mujer está asustada de enamorarse, lo último que necesita es sentir presión. Necesita tiempo para confiar en lo que siente. Y en ti. Hay señales sutiles que revelan lo que realmente pasa. Cómo recuerda detalles pequeños sobre ti. Cómo reacciona cuando hablas con otras mujeres. Cómo, incluso en la distancia, sigue encontrando maneras de mantenerse conectada contigo. Esos gestos no nacen de la indiferencia, nacen de un interés que aún no se atreve a expresarse completamente. En el fondo, su miedo no es a ti, es a lo que tú representas, a la posibilidad de sentir algo real, algo que pueda afectarla profundamente. Y eso, aunque parezca contradictorio, es una señal de que lo que está pasando tiene peso. Porque nadie teme perder algo que no valora. Entender esto cambia completamente la perspectiva. Dejas de ver su comportamiento como un obstáculo y empiezas a verlo como una etapa, una fase donde lo emocional y lo racional están en conflicto, donde el corazón quiere avanzar, pero la mente pide precaución.
Y en ese punto, lo que haces importa más de lo que dices. Tu estabilidad, tu coherencia, tu forma de manejar la situación sin drama ni presión, todo eso construye un entorno donde ella puede empezar a bajar la guardia, porque cuando el miedo no encuentra razones para sostenerse, poco a poco pierde fuerza. Así que la próxima vez que sientas que se está alejando, no asumas automáticamente que te está evitando. Observa con más profundidad. Puede que no esté huyendo de ti. Puede que esté intentando no caer demasiado rápido en algo que ya empezó a sentir. 1. Su distancia es una forma de protección emocional, no de desinterés. 2. Existe una lucha interna entre lo que siente y el miedo a perder el control. 3. Observa tu comportamiento para decidir si puede confiar en ti. Cuando una mujer empieza a sentir algo profundo por alguien que realmente le importa, su mente no siempre reacciona con la misma rapidez que su corazón. Esa diferencia crea una tensión interna que muchas veces se traduce en distancia. No es una distancia fría ni calculada, sino una distancia defensiva. Es como si, al darse cuenta de la intensidad de lo que está sintiendo, activara automáticamente un mecanismo de protección para no exponerse demasiado rápido. Y esto es clave entenderlo, porque desde fuera puede parecer exactamente lo contrario: indiferencia, duda o incluso rechazo. Pero lo que realmente ocurre dentro de ella es mucho más complejo. Empieza a analizar cada interacción, cada palabra, cada gesto. Se pregunta si lo que siente es real, si es correspondido, si vale la pena el riesgo. Porque enamorarse, para ella, no es simplemente dejarse llevar. Implica abrir una parte vulnerable de sí misma que no está dispuesta a entregar sin cierta seguridad. Y cuando esa seguridad aún no existe, su forma de manejarlo no es avanzar con fuerza, sino retroceder ligeramente para observar. Esa distancia puede tomar muchas formas. Puede tardar más en responder mensajes, puede evitar encuentros demasiado íntimos o puede mostrarse más reservada emocionalmente. Pero al mismo tiempo, hay pequeñas contradicciones que delatan su verdadero interés. Tal vez recuerde detalles insignificantes que le contaste o encuentre excusas para mantener el contacto sin hacerlo de forma directa. Es en esas contradicciones donde se revela la verdad. No se está alejando porque no le importes, se está conteniendo porque le importas demasiado. Este tipo de comportamiento nace de experiencias pasadas, creencias personales o incluso de una necesidad profunda de control emocional. Cuando alguien ha aprendido que abrirse demasiado rápido puede traer dolor, desarrolla una especie de filtro. Y ese filtro se activa con más fuerza precisamente cuando aparece alguien que logra atravesar sus defensas emocionales. En otras palabras, cuanto más le gustas, más cuidado siente que debe tener. También hay un componente de incertidumbre que juega un papel importante. Ella no solo teme lo que siente, sino también lo que tú podrías hacer con eso. No sabe si tu interés es constante o pasajero, si estás siendo genuino o simplemente estás disfrutando del momento. Y en esa duda, prefiere no entregarse completamente. Prefiere medir, observar, evaluar. No porque quiera manipular la situación, sino porque necesita sentirse segura antes de dar un paso más. Es importante entender que esta protección no es consciente en todos los casos. No es que ella decida estratégicamente alejarse para generar interés. Muchas veces es una reacción automática, una mezcla de emoción y miedo que no sabe cómo gestionar de otra manera, y por eso sus acciones pueden parecer inconsistentes. Un día se muestra cercana, al siguiente más distante. Un momento parece interesada, al otro más fría. Pero esa inconsistencia no es falta de interés, es evidencia de un conflicto interno. Cuando una mujer actúa así, lo que más necesita no es presión, sino espacio emocional. Necesita sentir que puede acercarse sin perder su autonomía, que puede abrirse sin ser juzgada o apresurada. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque interpretan su distancia como una señal de que deben hacer más, insistir más, presionar más. Pero eso solo refuerza su necesidad de protección.
La clave está en la estabilidad, en mostrar interés sin desesperación, en mantener una presencia firme, pero no invasiva, en ser coherente, paciente y, sobre todo, en no reaccionar de forma impulsiva ante sus cambios de comportamiento. Porque cada vez que tú reaccionas con inseguridad o presión, confirmas uno de sus mayores temores, que perderá el control de la situación si se deja llevar. Por el contrario, cuando percibe que puede tomarse su tiempo sin perderte, algo cambia dentro de ella. Empieza a relajarse, a confiar más en lo que siente, a bajar poco a poco sus defensas. Y es en ese momento cuando su comportamiento empieza a alinearse con sus emociones. La distancia se reduce, la comunicación fluye más naturalmente y la conexión se vuelve más evidente. Pero llegar a ese punto requiere comprensión. Requiere ver más allá de lo superficial y entender que no todas las señales de distancia significan rechazo. A veces significan exactamente lo contrario. Significan que lo que siente es tan fuerte que necesita manejarlo con cuidado. Porque cuando una mujer no siente nada, no se protege. No analiza, no duda, no se contiene, simplemente actúa con indiferencia. Pero cuando hay algo real, algo que tiene el potencial de afectarla profundamente, entonces sí aparece esa necesidad de control, de protección, de espacio. Y es ahí donde su distancia deja de ser un muro y se convierte en una señal silenciosa de que algo importante está comenzando.